nosotros. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ya en contados minutos. Daremos entonces inicio, una vez ingrese a este recinto, a nuestro foro Diálogos de Futuro, Ética y Transparencia en el sector de la salud. Muchas gracias por su comprensión. Muy bien, muy buenas tardes a todos los asistentes e invitados a nuestra jornada de hoy. Antes de iniciar, les vamos a presentar un breve video sobre las normas de seguridad en caso de presentarse alguna emergencia. Bienvenidos. Para Foro Semana es muy importante garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes y por lo tanto contribuir a su bienestar durante su estadía en el evento. En caso de una emergencia, por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Identifique y conozca las vías de salida del salón y lugar en el que nos encontramos. Verifique que la ruta segura de salida esté señalizada e iluminada. Identifique los puntos de encuentro, ya sea en plazas, parques o espacios abiertos. Después del aviso de evacuación, diríjase siempre al punto de encuentro, en calma y observando siempre su entorno. No olvide que los niños, adultos mayores, mujeres en embarazo y discapacitados salen primero. Evite obstruir con bolsos, maletas y otros objetos las vías de salida de emergencia. Con estas medidas usted podrá disfrutar tranquilamente de este evento. Finalmente, y para lograr una mejor calidad del sonido durante el evento, le recomendamos apagar su celular o mantenerlo en silencio. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. Así es, nuevamente les queremos invitar para que por favor pongan en silencio, en su defecto apaguen los teléfonos celulares o cualquier equipo de comunicación que pueda interferir con el desarrollo de nuestro evento. La revista Semana y Cosalud les dan la más cordial bienvenida al foro Diálogos de Futuro, Ética y Transparencia en el sector salud. Damos inicio a este encuentro con las palabras de bienvenida de nuestros invitados a este foro. Por ello quiero llamar a este escenario a Rodrigo Pardo, quien es el director editorial de la revista Semana, que nos acompañe con sus palabras. Doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Doctor Jaime Arias, presidente de ASEMI. Doctor Carlos Eduardo Jurado, director ejecutivo de la Cámara de Salud. Doctor Jaime González Montaño, gerente general de Cosalud y presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud. Doctor Augusto Galán Sarmiento, director de Así Vamos en Salud. Y doctor Jorge Enrique Robledo, senador de la República. Muy brevemente, quiero limitarme a darles la bienvenida. Creo que todos tenemos mucho interés en ir al fondo del tema que nos reúne. Para Semana y en concreto para Foro Semana, hacer parte de los grandes debates que tiene el país sobre sus temas que tienen a su vez que ver con la ciudadanía, con la gente, es una prioridad fundamental. Ustedes saben que mi responsabilidad principal en la organización, en Publicaciones Semana, tiene más que ver con la revista, pero en estos foros tenemos la oportunidad de oír planteamientos distintos, de prestar el espacio para que haya debates que a su vez a nosotros en la revista nos alimentan, nos permiten profundizar, nos dan elementos para nuestra responsabilidad semanal de analizar las grandes noticias que los ciudadanos necesitan. Estamos hoy en día en un momento muy particular en materia de información, en materia del periodismo. Una persona común y corriente está prácticamente inundada de datos, de información, de noticias que ya no llegan en los medios tradicionales, sino que nos están llegando en el teléfono inteligente. Y necesitamos ordenar esos datos, necesitamos no solamente saber qué pasa, qué, cuándo, cómo y dónde, como nos decían en los primeros capítulos de los libros de introducción del periodismo, sino entender por qué y cuáles son las consecuencias de los hechos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Difícilmente puede haber algo más importante que el tema de la salud. A todos nos afecta, a todos nos importa, y difícilmente puede haber un aspecto a su vez del tema de la salud más relevante que el de la ética y la transparencia, porque este es un sector en el que se invierten
recursos de todos los colombianos, de todos los contribuyentes. La manera como se invierten esos recursos, bien o mal, es un asunto de todos. Y por supuesto, la posibilidad de que haya desviaciones o que haya focos de corrupción, pues por supuesto son un tema de interés para todos. De manera que simplemente les doy las gracias, en particular a Cosalud, a su gerente y a todos ustedes por su asistencia. Espero que este debate, este foro, nos ayude a todos a entender, como digo, este tema que tiene que ver con la vida cotidiana de todos. Bienvenidos y muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana, por su saludo, y ahora quiero invitar aquí a tarima a Jaime González Montaño, quien es el gerente general de Cosalud EPS. Muy buenas tardes. Para nosotros, como Cosalud, que es una cooperativa que nació en la zona suroriental de Cartagena, una cooperativa que ha venido teniendo un crecimiento paulatino pero sostenido y que hoy por hoy está situándose dentro de un actor de primer orden en el concierto del aseguramiento subsidiado. Queremos agradecer a la revista Semana por permitir este espacio donde vamos a discutir un tema bien importante para todos los colombianos, como es la ética en el sector salud, teniendo en cuenta que el sector salud, a pesar de tener unos grandes avances en su desarrollo, también adolece de unos problemas grandes de corrupción. Y lo que queremos en este espacio es tener la mirada de todos los actores, de tal manera de que podamos construir un mejor modelo y de esta forma los recursos de la salud lleguen donde deben llegar. Porque en la agenda noticiosa del país lo que sale son las noticias negativas, más no salen las noticias, los avances grandes que ha tenido el sector y que han traído un desarrollo importante a la población colombiana. Podríamos decir que la salud es la única locomotora o una de las locomotoras que realmente han prendido en este gobierno. La salud ha sido el motor del desarrollo y del bienestar en todos estos 20 años de su nueva reforma, y queremos que todos los actores tengan unos comportamientos que le den seguridad y tranquilidad a toda la sociedad. Gracias a todos los panelistas y gracias a ustedes por asistir y que nos ayuden a construir esta herramienta que necesita el sector. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias al señor González por sus palabras. Gracias a todos. Vamos a dar entonces inicio al foro Diálogos de Futuro, Ética y Transparencia en el Sector Salud. Los invitamos a seguir nuestras cuentas de Twitter, @forosemana y @CoSaludEPSS, y a usar el hashtag Ética y Salud. A continuación nos estarán entonces acompañando Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, y Rodrigo Pardo, quien es el director editorial de la revista Semana, en un diálogo sobre la ética y la transparencia en el sector salud de nuestro país. Los invito entonces a los dos a pasar, por favor, adelante. Bienvenidos. Les quiero recordar a nuestros asistentes que pueden escribir sus preguntas sobre este panel en los formatos que serán distribuidos por las personas de la logística durante el desarrollo de este mismo panel, de este evento. Les quiero recordar nuevamente a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter, @forosemana y @CoSaludEPSS, y a usar el hashtag Ética y Salud. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, lo han visto en el programa, vamos a tener una breve entrevista de unos 10 minutos con el ministro, previamente al panel en el cual podremos aumentar los puntos de vista con los ilustres invitados que han aceptado la invitación. Ministro, vamos al grano. Creo que no hay que elaborar mucho
para saber que a los colombianos, a los ciudadanos comunes y corrientes, nos preocupa el tema de la corrupción en el sector salud. Este ha sido un tema que ha formado parte de la agenda mediática. El propio presidente Santos en un momento dado convocó por una vez una especie de cruzada con el fiscal general de la Nación, con miembros del Poder Mayo de Judicial. 2011. Año 2011, sí señor. Está en fin, hay diversos escándalos. Basta mirar las noticias de la semana pasada y había versiones de mal uso de dineros para la salud en las fuerzas militares, incluso en el paro de FECODE se habló también de problemas en los programas de salud para los educadores. De manera que, ¿cómo ve usted este tema? ¿Cómo ha afectado a su gestión este problema tan grave de la corrupción en el sector salud? Rodrigo, con las muy buenas tardes para todos. Agradezco a Foro Semana, doctor Jaime, por la invitación y con las buenas tardes para todos. Yo he tenido, Rodrigo, con este tema, yo creo que necesitamos hacer dos cosas. Primero, tener un conocimiento cabal de las formas de corrupción en el sector, que son de diversa naturaleza, y tratar de hablar todas al mismo tiempo. Porque a veces me parece que cuando se habla de corrupción en este sector, a veces se hace uso estratégico de los escándalos de corrupción buscando un objetivo que podríamos decir es ideológico o buscando favorecer ciertos intereses. Por ejemplo, una cosa es la corrupción que ocurre cuando se desvían recursos de las EPS, cosa que ha ocurrido, pero también tenemos problemas de corrupción en los hospitales públicos, tanto por la manera como se hacen las compras, como por a veces un manejo clientelista de las nóminas. Pero también, para dar un ejemplo, uno puede tener corrupción en ciertas transacciones privadas, pero como involucran recursos públicos, uno podría hablar de corrupción en ese caso. Cuando un médico oncólogo que tiene conflictos de intereses con la industria receta un tratamiento a sabiendas, por ejemplo, que ese tratamiento no va a tener un efecto, ahí no solo hay un tema de corrupción, hay una ruptura ética. Cuando se abusa de ciertos mecanismos de protección a los pacientes, por ejemplo, cuando se abusa de la tutela, ahí también hay corrupción. Aquí tenemos, por ejemplo, en el tema de pañales para adultos, una venta secundaria de beneficios que se obtienen vía tutela. Hoy el 30% de los pañales que se venden en un mercado secundario, porque la gente revende lo que el Estado le entrega. Y también tenemos corrupción de las entidades territoriales. Nosotros denunciamos ante la Contraloría General de la República, por ejemplo, porque lo teníamos documentado en el Ministerio, 500.000 millones de pesos que habían sido desviados de las cuentas de las entidades territoriales para financiar el régimen subsidiado en salud. La Contraloría, en su momento, la doctora Sandra Morelli, nunca hizo nada al respecto. Y a veces entonces se pierde este mapa. Pero junto con eso, uno también tiene que ser capaz de decir, no todo es corrupción. Aquí hay, en toda esta lista, EPS que hacen las cosas bien, hospitales públicos y privados que hacen las cosas bien, médicos y la gran mayoría que trabajan denodadamente y hacen la cosa bien de forma comprometida. La gran mayoría de los pacientes no abusa el sistema y muchas de las entidades territoriales hacen un trabajo también comprometido por la salud pública. Entonces yo creo que aquí tenemos esa doble responsabilidad, identificar y poner el dedo en la llaga en corrupción en todos aquellos lugares donde se presente, pero también ser capaces de reconocer las buenas acciones. Ahí me gusta hacer listas de gente que hace las cosas bien, por ejemplo con los hospitales públicos que muchas veces son vilipendiados y son presentados ante el país como focos de corrupción. Si ustedes van al hospital de Pablo VI, aquí en Bosa, en Bogotá, es un ejemplo de recursos públicos y una muestra de que el sistema de salud funciona. O al Hospital General de Medellín, o al Hospital San Jorge en Risaralda, o al Hospital Departamental de Nariño, o al Hospital Santo Tomás en el Atlántico, o al Hospital del municipio de El Tambo en el Cauca, o Arjón en Bolívar, o Calarcá en el Quindío, Biotá aquí en Cundinamarca, o Colón en Putumayo, o Corozal en Sucre. Y así la lista es grande. Yo podría también mostrar EPS que son del régimen subsidiado. Cosalud que está aquí, en Sanar en el sur de Colombia, Mutualser también en el departamento de Bolívar. Hacen las cosas bien. En el régimen contributivo, algunas casas de compensación, algunas empresas EPS que tienen ánimo de lucro también hacen las cosas bien. El último trabajo académico que yo hice fue un trabajo extraño y cuento esta anécdota.
Ha sido difícil para el país en esta última época contestar una pregunta, y es qué ha pasado con los fenómenos de corrupción en lo público en los últimos 20 años, o 23, dijéramos, después de la Constitución del año 1991. Una forma es las encuestas de opinión. Y esas encuestas de opinión, algunas de esas señalan, hay una percepción creciente de corrupción y percepción creciente de desconfianza en lo público, que a mí me preocupa. Yo utilicé otro indicador, me junté con un ingeniero de sistemas y cogimos los archivos de prensa de El Tiempo, la revista Semana y la revista Dinero. Más de 2.500.000 artículos. Antes habíamos probado que esto funciona, simplemente buscamos la palabra corrupción. ¿Qué tanto se reporta? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Ha aumentado? ¿Ha subido? Pensaría que ha aumentado. Ha permanecido igual. Simplemente hay unos momentos álgidos donde la palabra aparece, y son los momentos previos a las elecciones, tanto territoriales como presidenciales. Y menciono esto, Rodrigo, porque me parece que a veces se hace un uso estratégico de los escándalos de corrupción, que muchas veces no son filtrados por la prensa, que terminan teniendo un efecto nocivo por las instituciones, y que más que reflejar fenómenos reales de aumento de la corrupción, apuntan a otra cosa, a intereses de quien hace las denuncias. Entonces yo creo que como país tenemos esa responsabilidad, poner el dedo en la llaga, buscar e identificar y perseguir la corrupción allí donde se presente, pero también al mismo tiempo mostrar la otra cara de la moneda, y es muchos empleados públicos comprometidos y gente que trabaja para mejorar la salud, porque yo creo que eso hay que mostrarlo. Y esa sería una primera reflexión que yo quisiera hacer al respecto. Y yo le quiero preguntar, ministro, qué ha fallado y por qué sigue existiendo la corrupción, pero voy a posponer esa pregunta, dado que usted ha dado una lista de casos, digamos, exitosos, donde hay unas buenas prácticas, para preguntarle si ellas muestran algún común denominador, algún elemento del cual podemos aprender y a partir de allí tratar de construir una política más efectiva para combatir la corrupción. Le voy a decir el tema de… Todos estos son hospitales públicos, y yo creo que Colombia tiene dos experimentos sociales distintos. Uno en el tema educativo público, que es un sistema ofertista como ha funcionado por mucho tiempo, y uno es el sistema de salud, basado en un esquema diferente, con subsidios a la demanda y con competencia. Si ustedes examinan los dos, y yo no voy a meterme en un debate distinto sobre la calidad relativa de uno y el otro, simplemente quiero decir de paso que en las evaluaciones internacionales le va mucho mejor a la salud pública del sistema general que a la educación. Pero hay un tema fundamental, y es que en el sistema de salud la gerencia pública importa mucho más que en el tema educativo. Todos estos ejemplos hay un denominador común, y son buenos gerentes que han trabajado con continuidad. La gerente de aquí del Hospital Pablo VI de Bosa, que es una héroe o heroína de la salud pública, lleva ahí 8 o 9 años trabajando denodadamente, ha sido sometida a todo tipo de presiones políticas, no ha cedido un ápice. Todos estos son buena gerencia pública, y ahí tenemos un compromiso todos, de resaltar los buenos casos. Yo incluso tengo una idea que queremos poner en marcha con algunas corporaciones privadas, de premiar a esta gente, de exaltar este trabajo, de mostrar a estos gerentes públicos que enaltecen al Estado colombiano como un ejemplo para todos. Pero el denominador común en los hospitales públicos es esa buena gerencia. Y ahora sí le pregunto, ¿y qué ha fallado para que sigan proliferando o mencionándose por lo menos versiones que indican que todavía hay corrupción importante en el sector? Yo diría que han fallado 3 tipos de cosas. La primera que quiero señalar, que son errores del sistema de salud, son problemas regulatorios y problemas de vigilancia y control. Aquí no tuvimos una buena regulación en el tema de salud por mucho tiempo. Por ejemplo, no tuvimos hasta hace meses un buen régimen de inversión de las reservas técnicas en un sistema que se llamaba aseguramiento. Tuvimos, todavía tenemos en muchas dimensiones, una superintendencia de salud que no funciona bien, en muchos momentos de nuestra historia política reciente completamente politizada. Hago un pequeño paréntesis para todos. Cuando yo llevo algunos meses en el ministerio, y una persona que trabajaba con un senador de la República le dice: no, es que nosotros estamos insatisfechos porque de alguna manera a nosotros no nos ha tocado ninguna intervención. O sea, las intervenciones de las empresas sociales de los estados se veían como una variable para cuadrar el ajedrez político, eso no tiene presentación.
Entonces, la mala regulación y la mala supervisión, muchas veces una supervisión politizada fuera un aspecto. El otro aspecto que no atañe necesariamente al sistema de salud, pero que es importante y tiene que ver con la descentralización. El mal funcionamiento de la descentralización afecta muchas veces a los hospitales públicos. Nuestro sistema político históricamente clientelista afecta el funcionamiento de los hospitales públicos. Muchas veces cuando existen conflictos entre la entidad territorial y la gerencia de los hospitales públicos se generan este tipo de fenómenos. Yo no diría que eso es un problema solamente del sistema de salud, es un problema que trasciende el sistema de salud y uno encuentra, por ejemplo, en otras dimensiones de nuestra realidad social, el agua potable o lo que uno podría llamar el sector descentralizado territorial. Muchas veces si ustedes miran un hospital de tercer nivel y miran los problemas de corrupción, son muy similares a los que echaron al traste las licoreras, las electrificadoras y las loterías territoriales. Son los mismos problemas. Ese diseño de la descentralización yo creo que es la otra variable que tiene que ver con estos fenómenos de corrupción, donde el Estado colombiano tiene que actuar de manera diferente. Mala regulación, mala supervisión, el tema del funcionamiento de la descentralización. Y yo quisiera señalar otro, Rodrigo, y es que a veces también nos ha faltado como sociedad de tener un mayor control de los recursos públicos, entender que estos son recursos de todos. Yo hice una vez un ejemplo que quisiera clarificar, porque salió publicado en la revista Semana y que no se entendió bien. Senador Robledo, usted me criticó varias veces que tiene que ver con aquella figura de la langosta. Nuestro sistema de salud funciona de manera muy peculiar y esto es algo que los colombianos no hemos entendido plenamente. Nosotros financiamos la salud en Colombia con una olla de recursos públicos. Todos contribuimos a ese mecanismo de financiamiento. Eso hace que Colombia, que financia la salud colectivamente, tenga el gasto de bolsillo más barato, más bajo en toda América Latina. El gasto de bolsillo es la proporción para pagar salud que viene del bolsillo de la gente como porcentaje del gasto total. Eso en Colombia es entre el 15 y 20%, el promedio de América Latina está por encima claramente del 40%. Y cuando ahí está la plata, y la plata es de todos la tenemos que cuidar. Pero lo que ha pasado muchas veces, como la plata está ahí y es de todos, muchas veces se convierte en plata de nadie. Y algo que tenemos que tener para seguir afinando este contrato social hacia el futuro es que todos los agentes del sistema, EPS, IPS, médicos, compañías farmacéuticas y pacientes tienen que ser conscientes que estos son los recursos de todos. Porque muchas veces pareciera que la plata no doliera. Usted simplemente, por ejemplo, en el tema del NOPOS, tiene la última tecnología, ahí está el médico con el paciente al lado. Muchos de los médicos son conscientes que esa última tecnología, la estatina número 17 en una lista donde la 14 y la 15 funcionan mejor, esa otra 17 vale 40, 50% más. ¿Qué más da? La receta, ¿por qué? Olvidamos que en el fondo la salud la estamos financiando colectivamente. Y yo creo que ese tema de diseño que hace muy generoso a nuestro sistema de salud, pero que involucra o tiene que involucrar un compromiso de la sociedad como un todo de cuidado de los recursos públicos es fundamental. Hay una dimensión de este problema que tiene que ver con el tema de nuestra conferencia, que es transparencia y ética. Como periodista, y usted ha sido columnista durante muchos años, yo tengo la dificultad diaria de que la organización del sistema de salud colombiano es un galimatías muy difícil de explicárselo a la gente. Con el doctor Arias hemos trabajado muchas veces, hemos intentado, con el doctor Galán también nos ha ayudado en varios medios de comunicación en los que yo he estado. Pero ¿cómo hacemos para que esa, digamos, complejidad del sistema no se convierta en una forma para esconder en lugar de hacer transparente la administración y el uso de los recursos de la salud? Tiene razón, doctor Rodrigo, el sistema es complejo y es complejo por muchas razones. El financiamiento es muy difícil porque tiene una gran diversidad de fuentes, 16 y 17. Tiene muchos agentes en la cadena, los sistemas de salud en general son complejos, pero yo he tratado de hacerlo, sin todo el éxito posible, hacer la pedagogía de cómo funciona, cuáles son los derechos de la gente, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los agentes. O sea, tenemos que ser capaces de mirar esa complejidad y hacer una pedagogía necesaria sobre los diferentes aspectos.
para que no pase lo que usted bien dice, es que en esos resquicios de esa complejidad muchas veces se nos esconde la corrupción, es muy difícil sacarla de allí, y quienes aprenden a navegar el sistema no son los usuarios o los pacientes, sino quienes están interesados en extraer rentas muchas veces. Pero yo en eso también tengo que ser realista. Yo creo que hay una complejidad inherente a los sistemas de salud en toda parte del mundo. Primeras semanas en este cargo, yo tengo una conversación con alguien que usted conoce bien, es Malcolm Diss, el historiador, y él me dice, yo el sistema inglés no entiendo qué es lo que está pasando allá. Nunca sé ni por qué me atiende, ni por qué si trate de explicar el sistema colombiano. Y es muy difícil. Aquí llegan expertos internacionales, se han sentado con académicos y banqueros de inversión a entender el sistema de salud colombiano y se demora. ¿Eso a qué se debe? Yo creo que hay un hecho que nosotros tenemos que ser capaces de entender en nuestras democracias modernas, y es que los derechos fundamentales requieren para su prestación organizaciones sociales complejas. Organizaciones sociales complejas que no se diseñan de la noche a la mañana y que hacen parte de un proceso evolutivo y gradual donde se van superponiendo reformas, que es un tema que a veces se olvida también en los intentos por reformarlo, donde mucha gente trata de decir, bueno, borrón y cuenta nueva. En un sistema inherentemente complejo, el borrón y cuenta nueva, creo yo, no funciona. Pero para contestarle la pregunta de una vez, yo creo que a todos, empezando por el Ministerio, por el Gobierno, por el Estado, por los diferentes agentes que están aquí sentados, y hemos tenido esta conversación muchas veces, nos ha faltado una pedagogía necesaria. No he mirado el papelito, pero ya me imagino qué es lo que dice. ¿Regaño qué? No, podemos terminar la entrevista con el ministro en 4 o 5 minutos. Creo que vamos a hacer una última pregunta, porque todos hágale. queremos hacer el panel, queremos oír el panel. Yo ya me puedo callar un rato. No, y es un poco, digamos, un seguimiento de lo que estamos hablando, y es el papel de la sociedad civil, más allá de los medios de comunicación, más allá de los periodistas. ¿Qué pueden hacer, qué podemos hacer los colombianos comunes y corrientes para vigilar mejor, para ayudar a evitar el mal uso de los recursos del sistema de la salud? Es una buena pregunta. Yo creo que muchas organizaciones aquí de la sociedad civil juegan un papel. Aquí hay muchas de las acciones pacientes que nos obligan a hacer mejor. Yo creo que más allá de eso, lo que estamos tratando de hacer y tenemos que hacer, y es algunas instancias de participación que existían en este sector, por una serie de razones, se perdieron a final de la década pasada. Yo creo que nosotros estamos en mora de revivir algunas de esas instancias de participación, de concitar a todo el mundo, de entre todos tener un poco más conciencia de lo que está pasando. Una la acabamos de crear, por intermedio de un decreto, una instancia asesora que en su organización, por lo menos formal, revive lo que fue el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. De resto, yo creo que a todas las entidades les toca seguir haciendo el papel, y yo llamaría la atención sobre el punto con el que empecé, y yo creo que de pronto, Rodrigo, así podemos terminar, y es mirar la corrupción en todas partes. Porque muchas veces se mira nomás, si a usted no le gusta la participación del sector privado, porque tiene esa suerte de dogmatismo que cree que la estatización es lo mejor, entonces se vaya. O si no le gusta la participación del sector público, porque cree que el Estado no hace nada bien, entonces denuncia lo de lo público. O si no cree en la descentralización, entonces se va y mira el tema de las entidades territoriales y olvida esos fenómenos en la nación. Yo creo que aquí todos tenemos una responsabilidad de tener una mirada general a estos fenómenos de corrupción. Y yo quisiera terminar con esta idea. Yo creo que a pesar de todo, aquí hay unos logros sociales importantes que resaltar. Cobertura casi universal, el único sistema que tiene planes de beneficios que son los mismos en los regímenes que contribuyen y los que no, los que son subsidiados, el menor gasto de bolsillo de toda América Latina, una mejoría sistemática de la mayoría de los indicadores trazadores del sector salud, y en los últimos años incluso una mejoría de otra variable con la que se evalúan los sistemas de salud en el mundo, que es el estado de salud autorreportado. Eso lo tenemos en Colombia, y yo creo que eso vale la pena señalarlo, porque hay una paradoja en las encuestas. Cuando usted le pregunta a la gente si las cosas están mejorando o empeorando en el sector de la salud, la gente tiende a ser pesimista, negativa. El 80% puede decir aquí nada está pasando. Pero cuando usted hace otra pregunta y es, bueno, cuénteme cuál fue su última experiencia con el sector salud y descríbamelo en una escala de 1 a 5, donde 5 es muy bueno y 1 es muy malo. Generalmente tendremos una evaluación que está entre lo bueno y lo muy bueno. Entre 70 y 80% de la gente dice que le fue bien.
a pesar de todo. Entre 60 y 70% de la gente dice que está satisfecha con los servicios que le presta su EPS. Y eso también se olvida muchas veces en la deliberación pública. Pues muchas gracias, ministro. Seguramente sobre estos temas nuestros invitados tendrán mucho que decir, de manera que lo invito, doctor González, doctor Robledo, doctor Galán, doctor Arias, doctor Jurado, a que se acerquen para iniciar nuestro panel. Muchas gracias. Pero creo que no hace falta volver a presentar a nuestros panelistas, pero voy simplemente a mencionarlos. Jaime Arias, presidente de ASEMI, el doctor Augusto Galán Sarmiento, director de Así Vamos en Salud, el senador Jorge Enrique Robledo, el doctor Jurado, Carlos Eduardo Jurado, director ejecutivo de la Cámara de Salud, y el doctor Jaime González, quien ya nos ha hablado, obviamente el ministro Alejandro Gaviria. La metodología que los organizadores han dispuesto es una primera intervención de 6 minutos. El tema pues, que nos reúne es el de la ética y la transparencia en el sector de la salud. Y después habrá un tiempo para que, si alguien quiere comentar algunos de los puntos, argumentos que algún panelista ha mencionado, lo puede hacer. Y esperamos que nos queden algunos minutos para recibir algunas preguntas de ustedes, para lo cual habrá personas repartiendo unos papelitos en los cuales ustedes pueden escribir sus interrogantes. Sin más preámbulos, sin más dilación, empecemos, doctor Jurado, con usted. 6 minutos sobre un planteamiento general en relación al tema. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Semana y a COSALUD por la invitación. En algún momento estuvimos haciendo este ejercicio precisamente a puerta cerrada con el doctor Jaime. Ya es diferente tenerlo aquí con auditorio, pero bueno, en ese momento creo que nos fuimos muy filosóficamente. Creo que hoy de pronto tratémoslo con algo mucho más aterrizado alrededor de lo que es el tema de la corrupción. Voy a unir la pregunta 1 y 3, que se refería a impactos de la corrupción dentro del sistema. Y más bien después vemos el tema de los esfuerzos y lo que se puede hacer alrededor del tema de otra forma. Pero alrededor del 1 y 3, en el sector salud posiblemente la corrupción se adopta como un sinónimo de lo que es un deterioro de los indicadores de morbimortalidad, un desvío de recursos, una pérdida de años de vida saludable. Todos estos van encadenándose y van cayendo precisamente uno detrás de otro. Una pérdida de productividad y competitividad sectorial y nacional. Vámonos precisamente en ese contexto de que esto no es un sector aislado de la economía, es un sector que pesa muchísimo dentro de la economía. Es una pérdida de posicionamiento de país en la medida que le va pegando a los otros indicadores. Y por el tamaño de la cadena productiva dentro del sector, definitivamente pensada desde el punto de vista de empleo, servicios públicos, construcción, toda la cadena que gira alrededor del sector salud, la corrupción definitivamente nos está pegando de una manera integral y nos está llevando a un problema de país, a un problema integral de país, no lo veamos solamente sectorial. Cuando uno habla del sector salud está hablando en conjunto del país. ¿Esto a qué nos lleva? Una pérdida de confianza y posiblemente el más grave de todos. Cuando los agentes del sistema se llenan de esa desconfianza, pierden la confianza el uno en el otro, con esa sensación de robo, con esa sensación de engaño, con esa sensación de que el otro me quiere hacer algo diferente, de que no me está siendo honesto en la jugada del sector, nos lleva a una prevención. Y esa prevención entre los diferentes agentes conduce a que cada día se pidan más soportes, conduce a que cada día se pidan más auditorías, conduce a que se formen, a que se creen una mayor cantidad de peajes a lo largo de esa cadena productiva dentro del sector.
conduce a que se incremente el tema de retención de recursos, de glosas, y en cada uno de esos puntos específicos puede entrar la mano precisamente que está buscando pellizcarle algún porcentaje a estos más de 40 billones del sector. Y esto lleva a una mayor pérdida de recursos, que se genera un círculo vicioso, porque definitivamente a mayor desconfianza, mayores controles, mayor cantidad de auditores y un círculo que cada vez es mucho más grande, desviando precisamente el foco de los recursos del sector hacia un tema totalmente administrativo, donde perdemos definitivamente cuál es la razón de ser del sector. ¿Qué esfuerzos podemos hacer? Voy a tomar las palabras del profe Mocus en este momento, y es: hagamos conciencia de que los recursos públicos son sagrados. Vámonos más allá, hagamos conciencia de que los recursos del sector salud son sagrados, pero es que es clave que para que se haga conciencia de que esos recursos son sagrados, hay que arrancar una formación desde la cuna, y esto sí lo hablábamos con el doctor Jaime en la primera discusión. Hablemos de esa población, de ese país que tiene un enraizamiento de una cultura del atajo, de una cultura del dinero fácil. Y todo lo que nosotros vemos en otros sectores definitivamente aquí aflora. Y estamos hablando de muchos recursos. Y esa cantidad de peajes que hablábamos inicialmente nos lleva a esa situación. Veámonos como sistema. Ahora empecemos a ver cómo podemos empezar a contrarrestar este tema. Y fundamental, veámonos como sistema en donde todos tenemos que funcionar al unísono y donde cada uno responde y donde cada uno es consciente de la función del otro y cada uno valora la función del otro. Algún artículo de la LONDE en el 78 precisamente nos mencionaba: el sector salud es responsable solamente del 18 al 20% de lo que ocurre dentro del sector salud. Y aquí es clave que tengamos en cuenta, ya el ministro lo acaba de mencionar, ¿qué le corresponde a los otros sectores? Mencionemos solamente 3. Medio ambiente, ¿qué está pasando con el tema de contaminación? ¿Qué está pasando con todo el aire? ¿Qué está pasando con todo lo que nos rodea? ¿Qué estamos hablando de alcaldías y gobernaciones y qué le corresponde a cada uno de ellos? Y podemos tener las mejores instituciones del sector salud, el mejor prestador de servicios, pero si los municipios no cuentan con agua potable, definitivamente no vamos a mostrar dentro del sector salud. Y educación, y creo que aquí voy a tomar primero un indicador mundial de cómo se refleja dentro de la mayor expectativa de vida de la población, dentro de una mejor alimentación de la población, dentro de mejores hábitos y por consiguiente de mejor salud, cuando estamos hablando de una madre con educación, cuando tenemos unos índices de educación. Y ahora, pasémonos al punto por el que habíamos arrancado. ¿Qué estamos haciendo frente a la formación en valores desde nuestra educación? Y cómo la universidad y cómo esa formación de profesionales nos está dando esa herramienta y ese talento humano que necesitamos como sector salud. Veamos todos los agentes del sistema: pacientes, profesionales, IPS, EPS, insumos, dispositivos, todos los agentes, industria farmacéutica. Y es clave que nos veamos como sistema, nos reconozcamos como sistema y valoremos precisamente la presencia del uno y del otro dentro del sistema. Y las acciones, ya si ustedes se pusieran a hacer, ya para terminar, si uno se pone a hacer un recorrido por cada uno de estos actores que acabamos de ver, de estos agentes, el uso debido del sistema es fundamental para que todos sepamos de qué estamos hablando. El reconocimiento de que existen unos recursos escasos, lo acaba de decir el señor ministro, y creo que frente al primer punto de haber tocado a la población y demostrar deberes y derechos, ustedes estuvieron retuiteando precisamente la semana pasada los seminarios en los que estuvieron con los pacientes y cómo se le educa a la población alrededor de los mismos. Entregar la información por parte de los actores, que eso posiblemente es responsabilidad de todos nosotros. El uso de las TIC, que nos reduce trámites, que nos da la oportunidad, y elementos propios para transparentar el ejercicio. Hablemos de una facturación electrónica, hablemos de unos estándares de variables de historias clínicas, hablemos de una definición de glosas clara, que todo el mundo hable el mismo idioma para que evitemos enredarnos dentro de toda esa tramitomanía y dentro de todas esas galimatías que representa el sector. Y por último, recuperar la confianza, hablando de humanización alrededor del sector salud, tomando como punto de partida y como centro de toda la operación la salud y el paciente,
y valorando todos los actores del sistema en conjunto. Muchas gracias. Para ayudarnos con el tema del manejo del tiempo, que es tan importante, sobre todo cuando tenemos un panel relativamente amplio, aquí nuestro colaborador nos está mostrando en esa tableta, primero cuando llevamos 3 minutos y luego cuando se han cumplido los 6 minutos. Doctor Jaime Arias, quisiera seguir con usted 6 minutos para hacer un planteamiento general, por favor. Doctor Jaime González, señor ministro, doctor Rodrigo Pardo, senador y demás compañeros del panel, me complace mucho estar con ustedes y con todos los presentes. Me gusta que esta reunión se llame Ética y Transparencia en el sector salud y no corrupción en el sector salud, porque creo que tenemos que comenzar a ponerle la cara positiva a esta. Yo he traído unas noticas para poder aprovechar el tiempo. Esta es una batalla entre muchas por la ética y por la transparencia, tema en el cual no podemos seguir y vamos a tener que seguir batallando durante mucho tiempo. Lamentablemente ha habido unos procesos muy grandes en materia de investigación sobre corrupción, el tema Saludcop, bueno, y otros muy grandes que no han concluido. Llevamos 4 o 5 años en ellos, por razones obvias de la complejidad de nuestro sistema judicial, de la cantidad de recursos que existen. Entonces, la gente tiene una especie de desesperanza y dice, pero ¿qué pasó con esto? Que no sabemos finalmente si hay culpables, si hay responsables y en qué cuantía. Y el otro punto es que hay un sinnúmero de pequeños casos de corrupción que no llegan nunca a la justicia. Entonces, eso golpea mucho a la opinión pública. Pero los efectos de la corrupción, o como la queramos llamar, son, en primer lugar, lesiona el interés colectivo. En segundo término, desmoralizan al sector, a los participantes. Y en tercer lugar, terminan restringiendo servicios. Aquí, lamentablemente, pagan justos por pecadores. Aquí se dice, los médicos, las EPS, cuando lo ha dicho el ministro, la mayoría de los actores del sistema no ha incurrido en actos de corrupción. Y por otro lado, se exageran las noticias. Yo recuerdo la de mayo, creo, 2, me decía, cuando el presidente sale con el general Naranjo, con la señora Contralora, etcétera, etcétera, y dice que se robaron 4 billones de pesos y que es la punta del iceberg. Ese proceso que está en la Fiscalía creo que va en 100 millones de pesos. De 4 billones ha descendido a 100 millones. Antier vi una noticia en El Tiempo, no sé si es cierta o no, sobre salud, sobre Capricorn, y se habla también de pérdidas por 4 billones de pesos. Yo le oí decir a la Contralora anterior, la señora Sandra Morelli, que las EPS se roban el 50% de lo que les ingresaba. Es decir, que se estarían robando 20 billones de pesos cada año. En los últimos 10 años, 200 billones de pesos. Esa es una cifra tan exagerada, tan absurda, tan traída a los cabellos, que va desprestigiando las propias noticias sobre corrupción. Además, el tema de corrupción, que tiene que ver no solamente con los ilícitos que están en el Código Penal, sino con procedimientos de la ética, incluye demasiadas cosas, sobornos, desfalcos, apropiación de bienes públicos, inclusive de bienes privados, suplantaciones de pacientes, evasión, etcétera. Y en lo ético, pues el desperdicio mismo, los abusos que no alcanzan a ser un delito, pero son abusos. Es un mal endémico en Colombia, sin duda, que tiene 3 agravantes en el sector salud. Primero, en este sector, los recursos tienen que ver con la vida y con el bienestar de la gente. En segundo lugar, la inmensa mayoría son recursos públicos y además son insuficientes. Entonces, en un sector que maneja 40 billones de pesos solo en el aseguramiento, que hay una gran descentralización, tal vez la más grande de los sectores en Colombia, que carece, como dijo el ministro, de controles fuertes y que no tiene información, pues la corrupción es relativamente fácil. Yo quiero no plantear soluciones, sino medidas, llamémoslas así. En primer lugar,
la lucha por interiorizar conductas positivas, honestas, más que producir escritos, esos códigos de buen gobierno que los contratan con un abogado y todo el mundo los presenta, yo no creo en eso. Lo que hay es que meterle a la gente una serie de valores positivos. En primer lugar, que aquí hay un bien común que hay que respetar y que lo público, como dijo el doctor Jurado, es sagrado o cercano a sagrado. En segundo lugar, quiero plantear que hay unos mecanismos de control y vigilancia que deben emplearse de las instituciones, de los medios de comunicación, de los ciudadanos, que hay que aplicar las normas exigentes. Aquí hay un código anticorrupción que tiene varios artículos relativos al sector salud que no se aplica. Y no necesitamos una norma más para luchar contra la corrupción. Y quiero centrarme finalmente en un punto que casi nunca se menciona, y es la necesidad de sistemas de información que sean, en primer lugar, oportunos, accesibles a toda la gente, sencillos, completos, confiables, porque el sistema de salud de Colombia es opaco, y en la opacidad cualquiera puede sacar provecho. Entonces, estos sistemas que deben tener responsables, por ejemplo, revisores fiscales, los gerentes de las empresas, deben conducir a unos observatorios. Termino con esto. Hace unos meses me visitó un investigador de la Universidad de Antioquia, el doctor Restrepo, y me dice, ¿usted cree que el sector ahora es más corrupto que hace 4 años, cuando los líos de Salucop, etcétera, o menos corrupto? Mi respuesta, no tengo ni idea, no lo sé. Yo me guío por las noticias de prensa, por lo que dice la televisión. Ese es mi observatorio de la corrupción. Deberíamos tener, con base en información seria y confiable, unos observatorios que nos dijeran a los colombianos si vamos para arriba o vamos para abajo. Muchas gracias por ahí termino. Gracias, doctor Arias. Doctor Jaime González. Muchas gracias. Adam Cajane decía que los problemas complejos se resuelven de diferentes maneras, ya sea eludiéndolos o por la fuerza, pero también dice que se pueden resolver de una manera que es muy difícil, y además lenta, pero es más efectiva, y es uniendo a todos los actores del conflicto a conversar de manera transparente, de frente, a buscar una solución negociada a ese problema. ¿Por qué traemos esto a colación? El sector salud definitivamente es muy complejo, lo decía el señor ministro. Esas complejidades del sector es lo que, también parafraseando al ministro, es lo que permite que cohabiten unos hechos de resultados positivos en salud con algunas fallas en el sistema. Y esas fallas principalmente es el tema de la corrupción. Y tenemos que buscar una solución a ese problema complejo. Y la mejor manera que podemos darle es lo que estamos haciendo en el día de hoy, es buscar la mirada de todos los actores de una manera abierta, transparente, porque esta es una pelea desigual, es una pelea donde toda la responsabilidad se le está endilgando a la EPS, cuando los responsables de muchos problemas de corrupción son diferentes actores. Y lo decía el doctor Pardo, las noticias de la semana pasada eran el problema de Caprecón, el problema de las Fuerzas Armadas, y si revisamos un mes, son las mismas noticias. Y cuando revisamos un año atrás, las mismas noticias. Es decir, la agenda informativa sobre el sector salud siempre son noticias negativas. Nunca se resalta lo bueno. Lo bueno siempre, como dicen los indios Aymara, es que la gente se acostumbra tanto a lo bueno que ya después no le importa. Entonces, estamos acostumbrándolo a lo bueno, que cuando se presenta un caso de corrupción pequeño, se magnifica, y esto hace que todo el mundo crea de que el sector salud está corroído por la corrupción, cuando realmente lo que está corroído es por la desconfianza. Entonces decía que esto es una pelea desigual, y en esta pelea las EPS, al mejor estilo de Mayweather, lo que hacíamos era correr y escondernos. No aceptamos el debate de frente, cuando la solución a este problema es pararse
de frente, mirar de dónde vienen los golpes, tratar de esquivar aquellos golpes bajos, pero también tratar de enfrentar de manera contundente todos aquellos actos de corrupción. Hoy las EPS estamos aquí planteando de que deben existir unas normas que nos puedan medir, como dice el doctor Arias. Tiene que haber un barómetro, tiene que haber un termómetro para poder medir la gestión ética de todas estas instituciones. Y precisamente lo que nosotros estamos tratando de conseguir al final de este ejercicio es que se diseñen los instrumentos para poder establecer cuáles son realmente las normas que deben regir a todos estos actores del sistema de salud. Normas que vayan más allá de lo legal, que sean un poquito más éticas, que sean más exigentes. Y las EPS estamos dispuestos a eso. Nosotros estamos dispuestos a que nos midan, a ser transparentes en el manejo de la información. De hecho, se pueden estar presentando al interior de nuestra organización y de todas las organizaciones algunos eventos que no son políticas corporativas y necesitamos nosotros que alguien nos haga ver de que esas situaciones se están presentando para poder tomar decisiones y extirparlas a tiempo. Nosotros hemos decidido ponerle el cascabel al gato, de tal manera que suene cuando se presente algún riesgo donde esté en peligro los dineros públicos, que la gente tenga la tranquilidad y la seguridad de que estos dineros que son públicos sean revertidos en salud para toda la población. Yo creería que la idea de este ejercicio no es que se haga un debate, sino que se haga simplemente un debate, sino que de aquí salgan los cimientos de ese barómetro de la salud que está planteando el doctor Arias y podamos tener una herramienta que pueda medir la gestión de todos los actores del sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Galán. Gracias. Me uno a los agradecimientos, a los saludos a los panelistas y a los agradecimientos a Semana por esta invitación y a COSALUD por haber organizado este evento. Vamos, tratando de evitar ser repetitivo, sin lugar a dudas, más allá de lo obvio, de cómo afecta la corrupción el sector salud, con el desvío de recursos que impiden la prestación adecuada de servicios en salud. Creo que el segundo elemento importante es cómo ha generado una gran desconfianza de la opinión pública y de la población en general sobre su sistema de salud. Y eso genera un problema adicional a mi modo de ver, y es que los avances que haya tenido la implementación de este modelo de sistema de salud desaparecen ante la opinión pública, ante los hechos de corrupción. Eso quizás es un punto que hay que tener en cuenta hacia futuro, sin desconocer y sin señalar, sin lugar a dudas, que existen casos de corrupción, ya han sido presentados aquí hoy, ya han sido planteados no solo los gruesos, los grandes, los evidentes, los que se han mediatizado, sino también se han hablado de otras formas de corrupción que también hay que buscar la manera de detectar y de eliminar, que quizás no son tan aparentes. Ahora, ¿qué podemos hacer o en qué se ha avanzado? Creo que a lo largo de estos últimos 20 años ha habido un problema institucional muy grande. O sea, Colombia, digamos, el sistema de salud no es ajeno a lo que le ocurre al país en general. Y hay una debilidad institucional. Uno no puede olvidar que el ministerio tuvo 2 reestructuraciones, una fusión y una decisión en los últimos 20 años. El capital humano del ministerio se deterioró a lo largo de estos 20 años. Y me refiero específicamente, por ejemplo, al sector de salud pública. En 1995 habían 150 funcionarios en el área de salud pública en el ministerio. Y hace 6 años, 7 años, habían 50 funcionarios. No quiero decir que entre más funcionarios, entre mayor la burocracia, mayor eficiencia, pero sí hubo un deterioro al interior de la rectoría y eso terminó afectando, a mi modo de ver, la credibilidad de esa rectoría. En primer lugar, una comprensión adecuada de lo que es la rectoría de un sistema de salud
que entre otras es algo que ha venido introduciéndose en el debate en los últimos 10 años a partir de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, de las dimensiones de la Autoridad Sanitaria Nacional y de esas funciones, y eso han sido introducidas en el sistema nuestro en los últimos 5 años. Durante los últimos 5 años ha habido una labor silenciosa en ese sentido, se ha fortalecido el ministerio y eso hay que seguirlo haciendo. Me parece por el otro lado que hay unos problemas de gobierno corporativo muy grandes en las instituciones del sector, particularmente en las EPS y en las clínicas y hospitales. La infiltración política ya ha sido mencionada aquí, pero por el otro lado, cuando hablo de gobierno corporativo, es las mejores prácticas de gobierno corporativo al interior de las instituciones y no las tenemos en el sector salud. Me parece que hay que seguir trabajando mucho más en acreditación. Ha habido un problema grande, solamente 33 instituciones hospitalarias se han acreditado y ninguna EPS se ha acreditado. Luego entonces, ¿cómo hablamos de calidad? ¿Cómo hablamos de procesos hacia la excelencia si no estamos introduciendo eso en las organizaciones? Ya se mencionó el tema de más inspección, vigilancia y control, pero no una inspección, vigilancia y control policiva con el garrote en la mano. Y creo que la influencia de medios de comunicación es muy importante. En estos días me hablaba una coterránea mía, una santanderiana, y me hacía un símil que me parece interesante, espero no ofender a nadie, porque así como hay EPS buenas y EPS malas, hay medios de comunicación que hacen su tarea adecuadamente y otros que no la hacen tanto. Y ella hacía el símil con lo que dicen coloquialmente en Santander, que se parece a la chismosa del pueblo, que despluma a la gallina y después no es capaz de volverle a poner las plumas. Y eso de alguna manera ocurre con algunos medios de comunicación, de manera a veces inadvertida, de manera a veces poco objetiva, sin mucho análisis, van señalando y generalizando y el sector se ha venido afectando sobre eso. Creo por el otro lado que hay un problema grande en cómo nos relacionamos en el sector salud. Creo que tenemos una dificultad, y esto a mi modo de ver no es simplemente del sector salud, sino en general nosotros los colombianos, de trabajar colectivamente. Vemos los temas desde nuestra posición individual, no entendemos la verdad del otro, no reconocemos que hay 3 verdades, la suya, la mía y la verdadera construida entre todos. Eso se necesita introducir en el sector salud. Priman los intereses individuales sobre los intereses colectivos y uno lo ve en el relacionamiento y eso ha generado desconfianza. Hace 5 años, 6 años, el relacionamiento del sector salud se hizo en los juzgados, en los estrados judiciales. Creo que el verbo demandar en el único tiempo gramatical que no se conjugó fue en la primera persona del singular. De resto, en todas las formas gramaticales se aplicó se demandó todo el mundo y eso rompió la confianza entre los agentes del sistema. Y eso es algo que hay que buscar la manera de recuperar. Porque al final de la jornada, tengamos el sistema de salud que tengamos, vamos a tener los mismos problemas estructurales con el cambio de modelo que se dé. Necesitamos más recursos financieros, necesitamos cambiar el modelo de atención en salud y tener en concordancia un recurso humano preparado para ese modelo de atención en salud. Y necesitamos más infraestructura. Y eso va a seguir, no importa el modelo de salud que tengamos. Gracias, doctor Galán. Ministro. Bueno, yo voy a tratar de hacer como me corresponde como ministro un recuento de las diferentes medidas que se han tomado en los últimos años para disminuir la corrupción. Quiero decirle, Jaime, que yo puedo decir de manera vehemente y fehaciente que la corrupción en salud ha disminuido en los últimos años. Y quiero dar, es difícil de medir objetivamente, pero quiero hacer un listado exhaustivo de diferentes medidas que nos llevarían a pensar que ha disminuido y tiene que haber disminuido. La ley 1438 acaba con los contratos municipales del régimen subsidiado, que era una fuente de corrupción, o fuera una fuente de corrupción durante los primeros 15 años de la ley 100. Ya mencioné 500.000 millones de pesos ahora. La ley 1438 establece el giro directo, que también
permitió un manejo más transparente de los recursos en el sistema de salud. La Superintendencia de Salud se reestructuró y los problemas de politización quedaron atrás, ojalá de una vez por todas y para siempre. Además, esa Superintendencia de Salud en los últimos 2 años largos que he estado yo como ministro, ha liquidado las siguientes EPS que eran fuente de corrupción permanente. Humana Vivir, lamentable, operó por mucho tiempo aquí en la ciudad de Bogotá, fue liquidada. Sol Salud, usted mencionó el tema de Santander, fuente de corrupción por mucho tiempo, se liquidó. Golden Group, se liquidó. Salud Cóndor, que fue una buena EPS mixta en el departamento de Nariño por algún tiempo, fue liquidada también. Selva Salud fue liquidada y quiero decirlo de manera clara, vendrán otras y pronto. Y se está actuando como toca, de manera firme contra la corrupción. Otra reforma que no se tiene en cuenta y que también disminuyó la corrupción y la desviación de recursos de manera importante, a veces no contamos las cosas, si el presidente de ASEMI no tiene una idea clara de estas medidas, imagine cómo estamos. Pero el decreto 2147 que creó las cuentas maestras del régimen contributivo, usted lo sabe bien, Jaime, eso mejoró el recaudo del sistema y disminuyó muchas fuentes de corrupción y desviación de recursos. Las reformas posteriores que se hicieron a la compensación, donde había también muchos problemas de información, y la mejoría sistemática de la base de datos. Quien está en este sistema y quien ha trabajado y tiene la memoria institucional, dice que la compensación con la base de datos única y afiliados es una cosa hoy muy distinta a la que era 5 o 10 años atrás. Allí ya se cuenta con información y se cuenta con información confiable para determinar cuáles son los ingresos que deben transferírsele a cada EPS del régimen contributivo por la unidad de pago por capitación. Yo no sé si llamar esto corrupción, pero fueron tantos los abusos que se dieron con el valor de los precios de los medicamentos, que yo diría que primero los valores máximos de recobro y después la regulación de precios de medicamentos, que le ahorra al sistema entre 500.000 y 700.000 millones de pesos al año, es una medida que se puede contar en este tipo de inventario que estamos haciendo. Yo creo que eso ha disminuido la corrupción. Eso casi podría tener ese nombre. El mismo decreto de habilitación financiera, que nos crea normas mucho más estrictas para la contabilidad, para que este sector no siga siendo opaco, y obliga a las EPS a tener unas reservas técnicas consolidadas como corresponde a un sector moderno, eso disminuye también la corrupción. Y aquí seguiremos. Nosotros tenemos un borrador de acto administrativo, está colgado, ha generado un debate, ha generado resistencia, ha generado reacción, pero tiene que ser así se está moviendo el mundo. El decreto, incluso puede ser resolución en una primera instancia, después será un decreto de transparencia que obliga a los médicos, a los trabajadores de la salud, a los investigadores y a las compañías farmacéuticas a revelar sus diferentes interacciones, las buenas, las malas y las regulares. El Plan Nacional de Desarrollo, que crea esta agencia, que va a permitir un manejo ya centralizado y mucho más estricto de los recursos y de la información, nos va a seguir avanzando en esa tarea de tener más transparencia y mayores controles a la corrupción. De pronto no es exhaustiva de toda la lista y puedo mencionar 2 o 3 cosas porque quiero ser respetuoso con el tiempo, pero yo diría que si uno toma estas medidas y las suma, yo podría decir de manera fehaciente que hoy en día la corrupción en el sector salud tiene que ser mucho menor de la que teníamos 3 o 4 años atrás. Gracias, ministro. Senador Robledo. Sí, a ver, yo pienso que el problema, a mi juicio, es bastante más grave que lo que pareciera o que lo que piensa el señor ministro, tanto en lo que tiene que ver con corrupción como en lo que tiene que ver con la mala calidad del servicio. O sea, yo sigo pensando que aquí hay un problema extremadamente grave, que tiene distintos aspectos. Tiene aspectos que podemos llamar de ilegalidades o de corrupción, tiene aspectos que puede que no sean exactamente ilícitos, sino de manejos de intereses que están protegidos por normas que deberían ser cambiadas. Pienso que digamos, el control del Estado sobre el sistema sigue siendo completamente insuficiente, y pienso incluso que la vigilancia social sigue siendo escasa. Aquí siguen pasando 1000 cosas que en buena medida los propios medios de comunicación medio tocan, pero las dejan ahí sueltas. Y estamos hablando de cosas extremadamente graves. Voy a mencionar algunas que están sustentadas en fallos judiciales. La primera, ese grupo importante de EPS que fueron sancionadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, por haberse constituido como un cartel para defraudar el sistema de salud. Ese es un hecho gravísimo que pasó, es un hecho que todavía en lo penal pareciera que no existiera, pero estamos hablando de plata de la salud que se embolsillaron en una conspiración montada para generar esa defraudación. Ese es un hecho que está allí. Voy a mencionar otro hecho que también tiene respaldo en decisiones judiciales. La orden de la Supersalud a Saludcop de devolver 600.000 millones de pesos, la orden de la Contraloría General de la República también a Saludcop de defender 1.4 billones, pueden estar cruzados porque se trata de años diferentes, pero lo cierto es que eso está allí. Pero una cosa que es más grave, yo hice 2 debates sobre esto en el Congreso, no trascendió. Yo pienso que la Supersalud ha permitido que los interventores que hoy tiene Saludcop sigan haciendo una transferencia de recursos de la UPC a los fondos de Saludcop, y eso es por completo ilegal. Yo tengo la impresión de que aquí está prevaleciendo en buena medida la idea de que aquí hay empresas que son tan grandes que no se pueden quebrar y entonces terminan asumiéndose actitudes perfectamente, digamos, permisivas. En el caso de medicamentos, ha habido hechos también bien escandalosos de precios de medicamentos inflados, que denunciamos también en algún debate en el Congreso de la República. Y hay un problema grave de UPC. O sea, es que cuando las EPS logran inflar los costos, la UPC, lo que al final se termina produciendo es un robo continuado, ¿sí? Porque se les está pagando más de lo que cuesta realmente el POS, que se supone se cubre con esa UPC. La Corte Constitucional desde el 2012 le ordenó al Ministerio elaborar una metodología técnicamente establecida para definir la UPC, y eso no ha sucedido. La Ley 1438 le ordenó al Ministerio hacer estudios para precisar con toda claridad cómo son los costos de la administración y cuáles son los derechos de las utilidades, y ese asunto no se ha resuelto y sigue allí cruzado de alguna manera. Pero además aquí hay otros aspectos que son extremadamente graves, como este que voy a mencionar, que son cosas de las normas. Si una EPS no le paga a una IPC, no pasa nada. Pero si una EPS no le paga a un banquero, el banquero le cae sobre los bienes. Y yo me pregunto, ¿y por qué esa distinción tan cómoda? ¿Por qué los señores banqueros sí tienen ley que los protejan y las IPS no tienen ley que los protejan? Estas son cosas que están allí y no son casuales, son parte de los intereses que se mueven en este negocio como en todos los negocios. Parecido pasa con el caso de la integración vertical, que aquí se permite. Técnicamente hablando y en un análisis abstracto, la integración vertical es deseable, pero cuando las normas permiten que un gerente de una IPS sea socio de una IPS y permita que la IPS robe a la IPS, pues por supuesto que lo que estamos hablando es de una aberración, y son cosas que están sucediendo. A mi juicio, uno de los aspectos peores que tiene esta realidad es que el sistema de auditoría o de control sobre este sistema es ridículamente débil. Es que la Supersalud tiene unos 157 funcionarios de inspección y control que solo operan en Bogotá, y estamos hablando de que tienen que vigilar 66 EPS y 10.000 IPS. O sea, es obvio que en estas circunstancias, ¿quién vigila esto? La propia Contraloría General de la República y la Supersalud han mencionado en algunos casos que aquí a las EPS se les cree por fe. Y recordemos que fe es creer en lo que no se puede demostrar. Lo mismo que pasa con las mineras, ¿no? Les creen por fe. Sí, y así por supuesto es bien complicado. Aquí no hay una auditoría digna de ese nombre. La base de las cifras siguen siendo las cifras que dan las EPS, y eso no puede ser así. Los hechos nos demuestran que no puede ser así. Entonces yo diría que aquí, bueno, y cuando algún ministro le pregunté, no al ministro Gaviria, sino a otro, le dije, bueno, ¿y esta cosa por qué la auditoría es tan débil? Entonces la explicación que me da, no, es que este es un sistema de libre competencia, y en los sistemas de libre competencia lo que sucede es que el que se porta mal es sancionado por el mercado, ¿sí? Y excluido por los clientes, y entonces estemos tranquilos que eso es lo que termina sucediendo. Y esto, por supuesto, es una falacia absoluta, lo ha sido siempre, pero ahora más que nunca. El mundo es un mundo de carteles, eso es lo que tenemos, y eso es lo que puede seguir, de esa manera puede seguir funcionando el sistema de salud. En conclusión, yo creo que aquí hay dos problemas de fondo, pues, y otros muchos más, y esto tiene 1000 detalles y 1000 historias y todo, pero estoy hablando de las cosas más gruesas pues en 6 minutos, en la irresponsabilidad de decirlo en 6 minutos.
¿sí? Hay un problema de norma base, es que el sistema de salud no es el sistema para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS. Y eso está en la base de este asunto. Y este es un tema al que así no se le quiera poner el cascabel a ese gato, esa es la realidad. Los gerentes de las EPS no rinden cuentas sobre salud, sino sobre ganancias. Y eso los empuja a actuar de una serie de maneras que son indeseables, y eso le termina imprimiendo carácter al sistema y termina involucrando a las propias IPS en ese tipo de prácticas. Y lo segundo, lo que yo he mencionado, pareciera pues que se tiene un país o un mundo de ángeles, ¿no? Entonces la competencia nos va a resolver los problemas. No, aquí se necesita por lo menos una auditoría fuerte, seria, que garantice unos controles mínimos y que garantice las debidas sanciones. ¿Cómo es posible que en todos estos escándalos, y uno se pregunta, ¿y la Fiscalía dónde está? ¿Dónde está la Fiscalía de Colombia actuando en estos casos? Y no aparece por ningún lado. Gracias. Gracias, senador. Bueno, hemos oído muchas cosas interesantes, voy a mencionar solamente algunas. El ministro dice que él no tiene ninguna duda de que la corrupción ha disminuido. El doctor Arias dice que la cifra de los 4 billones y de ahí para adelante le parecen exageradas. El doctor Galán pone el ojo en algunos problemas de tipo institucional. El doctor González, por ejemplo, dice que hay que pensar en prácticas y reformas éticas más allá de lo legal. En fin, el doctor Robledo nos acaba de poner de presente el peligro que para él tiene el régimen de libre competencia. Entonces los quiero invitar a todos a que se refieran a algunos de los puntos que han expresado los compañeros de panel y que les amerite alguna reflexión posterior. Para esta ronda tenemos 2 minutos según las reglas de juego que han diseñado los organizadores. Ministro. Rápidamente, yo quisiera hacer 3 o 4 precisiones. Doctor Robledo, el tema de las ganancias es complejo y yo quisiera presentarle un argumento que contradice el suyo. Si el problema del sistema de salud fuera la ganancia, no tenemos lo que hoy tenemos, porque tenemos una heterogeneidad de EPS. Usted tiene EPS públicas, tiene EPS mixtas, tiene EPS sin ánimo de lucro y tiene EPS con ánimo de lucro. Y paradójicamente los mayores problemas históricos en el sistema se han presentado en las públicas. Y uno podría hacer un recuento. Desde las EPS transitorias en Risaralda, hasta Cali Salud, hasta los mismos problemas que tenemos aquí con Caprecom. La historia de las EPS públicas ha sido mucho más compleja en el trasegar de este sector que la historia de las EPS privadas, que le plantea a uno que este no es un tema solamente de un apetito de ganancias exagerado, no regulado por parte del Estado, a pesar de que puede haber algo de eso. Pero yo creo que la explicación de los problemas del sistema de salud trasciende, y trasciende con creces la idea de que aquí simplemente tenemos un sistema diseñado para que el sector financiero haga fiesta. Yo no creo que esa sea la explicación de los problemas y creo que esa suerte de reduccionismo nos lleva a tomar malas decisiones. 2 o 3 precisiones. Ese informe sí se le envió a la Corte sobre el cálculo actuarial de la UPC. Nosotros lo enviamos cumplidamente por allá en los primeros meses de 2013. El tema de Salucop se prorrogó la liquidación este viernes por 8 meses, pero queremos resolverlo este año, por una última vez, con 5 premisas fundamentales. Primero, esto no se le va a devolver a los dueños. Segundo, no va a haber un peso de plata pública para resolver los problemas. Tercero, vamos a pensar en el derecho fundamental de la salud de los afiliados como objetivo preponderante. Cuarto, las deudas